En dermatología existen muchas entidades, muchas enfermedades que se expresan en nuestra piel y sobre todo en la de nuestros niños y que tienen unas características que llaman muchísimo la atención a los padres y por supuesto que preocupan. Hoy quiero hablarles de otro tipo de líquen. Ya les había conversado en relación al líquen simple crónico, también denominado neurodermatitis. Pero realmente, ¿qué significa la palabra líquen? La palabra líquen fue tomada por los autores, los dermatólogos que hace muchísimos años, en otros siglos, observaron estas manifestaciones en la piel y que a lo mejor se les parecía a esa simbiosis entre dos organismos, generalmente entre los hongos y las algas, que podemos observar en algunas plantas y que se denomina líquen en la naturaleza. Sin embargo, hoy quiero conversar sobre el líquen estriado o líquen striatus, también conocido como dermatosis liquenoide lineal, e incluso en algunos libros lo van a encontrar como ECLIAP, que significa o es el acrónimo de erupción cutánea lineal que aparece espontáneamente y que sigue las líneas de Blaschko. Pero, ¿qué son esas líneas de Blaschko? Va a ser más fácil que ustedes entiendan la dinámica del líquen estriado si entienden lo que significan las líneas de Blaschko. Estas líneas reciben el nombre porque en un congreso hace muchísimos años, un dermatólogo denominado Alfred Blaschko presentó una serie de casos, una casuística más o menos importante, con lesiones expresadas en piel, lesiones dermatológicas que se manifestaban siguiendo el trayecto de una V o de una S o un trayecto sinuoso, serpenteante o un trayecto lineal y que siguen un trayecto de las líneas de Blaschko. Quiero que sepan que no es muy frecuente observar el líquen estriado. Sin embargo, cuando la consulta es una consulta especializada, una consulta de dermatología pediátrica, obviamente que vamos a ver muchos más casos. La lesión inicial se caracteriza por una lesioncita, una papulita, como un granito, quizás plano. En algunos pacientes, dependiendo del color de la piel, lo van a ver un poquito como más nacarado, pero generalmente es del color de la misma piel, quizás un poco más rosado, y que después de unas semanas comienzan a aparecer varias lesiones que van a seguir ese trayecto lineal. Pueden aparecer o aparecen generalmente en alguna extremidad, bien sea en los brazos, en los miembros inferiores, y se van a dirigir hacia arriba o hacia abajo, pueden comenzar a media pierna, en la pantorrilla, pueden comenzar, yo tengo casos que han comenzado a nivel glúteo y se extienden y pueden llegar incluso hasta los deditos y cuando afectan los dedos pueden producir lesiones a nivel de la matriz ungueal, con lo cual van a provocar una alteración de la lámina ungueal por el proceso inflamatorio que producen. Esta es una inflamación de la piel que nosotros denominamos dermatosis, que no se conoce la causa hasta hoy en día, es decir, etiología desconocida o idiopática, y que se autolimita, es decir, que no necesita tratamiento porque con nosotros, con la medicación o sin ella, el paciente va a presentar las lesiones el tiempo que la naturaleza así lo decidió. Aun cuando en algunos casos, como veremos al final, cuando hablemos sobre el tratamiento, podamos poner algunas cremas antiinflamatorias, estas no van a intervenir en que el paciente frene la expresión de la enfermedad, sino quizás si presenta síntomas en mejorarlos. ¿Y cuáles serían los síntomas? Prácticamente ninguno. Pudiera tener a lo mejor un poquito de picazón, pero generalmente cuando ustedes acuden a la consulta, o yo soy la que me doy cuenta, porque la piel es una piel oscura, es una piel muy pigmentada, es un fototipo Fitzpatrick 5 o 6, o quizás ustedes dicen, mire doctora, tiene estas rayitas, ¿no será que tiene un animalito? ¿No será que tiene alguna cosa que le ha picado? Porque esto sigue creciendo y ya se ha extendido muchos centímetros y tiene 2 meses y estoy preocupada porque no mejora. ¿En qué edades se presenta? Cuando uno revisa la literatura, hay casos descritos desde los 4 meses de edad hasta
los 15, 16 años, con un promedio aproximado entre los 2 o 3 años a los 9 años, es decir, en etapa preescolar y en etapa del adolescente, pero hay casos descritos en pacientes adultos. Acuérdense que en medicina 2 y 2 casi nunca son 4 y hay expresión de enfermedades, por eso siempre les insisto en que no hay enfermedades, sino enfermos. Cada uno va a expresar dependiendo del ambiente y dependiendo de su carga genética y de su condición peculiar. Algunos autores refieren que se presenta con mayor frecuencia en las mujeres en una relación 2 a 1, otros hablan de 3 a 1. Lo más importante es que es una condición benigna y, como les dije, autolimitada. Pero necesitamos hacer diagnóstico diferencial, necesitamos expresarle a ustedes, conversar para que estén tranquilos y no se asusten o vayan de puerta en puerta con tratamientos que realmente pudieran incluso empeorar, porque muchos utilizan aguas, hierbas o sustancias que les indican, incluso en la farmacia, se automedican, cosa que está contraindicado. Siempre les decimos no a la automedicación. Es preferible dejar que la piel, dejar que la lesión evolucione y que el paciente, como decía Voltaire, el arte de la medicina consiste en mantener al paciente de buen humor mientras la naturaleza efectúa su curación. Entonces, tenemos papulitas, granitos, que van aumentando. Estos granitos pueden seguir el trayecto lineal en una sola banda, en una sola línea, generalmente de pocos centímetros de ancho, pero pueden haber aspectos en alguna parte, en ese trayecto, donde se ensancha y pueden haber varias banditas de lesiones e incluso pueden verse interrumpidas y seguir más adelante. Y como les decía, podemos tener la mayoría de los casos asintomáticos, pero los pacientitos pudieran quejarse a lo mejor de un poquito de picazón. Esta erupción regresa. Es verdad que en algunos pacientes regresa en meses, pero generalmente toma 1 o 2 años o un poquito más. Las lesiones se van atenuando ellas solitas y desaparecen, dejando quizás en los pacientes de pieles oscuras una franja hipopigmentada, lo que denominamos hipopigmentación postinflamatoria. O en ocasiones quizás un poquito más de pigmento, pero no deja cicatriz. Es algo superficial que involuciona sin dejar cicatriz, sin embargo, en algunos momentos hay que esperar. Doctora, ¿y por qué aparece? Ya les dije que no sabemos por qué aparece, que es lo que denominamos idiopático o denominamos de etiología desconocida. Sin embargo, los estudios, los casos publicados, están asociados para algunos autores un 50%, pero en otras casuísticas, otro grupo de pacientes vistos por algún otro especialista que lo publica, refiere que ha tenido de sus pacientes el 80% han tenido el antecedente de dermatitis atópica, antecedentes familiares, dermatitis atópica, rinitis alérgica e incluso asma. Entonces de allí que se crea que existen un, o ha sido catalogado como un tipo de mosaicismo que tenga implicación de uno o de varios genes y que a lo mejor por factores desencadenantes que pudieran ser los virus, pudieran ser las condiciones ambientales e incluso algunas vacunas como la BCG pudieran hacer que se exprese esta condición en pacientes, sobre todo de estas edades. Olvidé decirles que generalmente es unilateral, que pocas veces puede afectar la cara. He tenido casos con afectación de la cara, que pocas veces afecta los glúteos y que muy raro que se presente de forma bilateral. De allí que hay que hacer diagnóstico diferencial con otras entidades que, como les decía, se expresan siguiendo el trayecto de las líneas de Blaschko en esa forma de patrón lineal, y dentro de ellas tenemos el nevil o nevus epidérmico verrugoso lineal inflamatorio. Tenemos también el líquen plano lineal y la expresión rara, pero que la vemos, de la psoriasis en forma también lineal. También hay que hacer diagnóstico, aunque
en algunos casos y en las primeras de cambio, explicarle a los padres, el virus del VPH o VPH, que es el virus del papiloma humano, ustedes saben que tiene un fenómeno, el fenómeno que denominamos nosotros de Kepner. Algunas enfermedades, incluyendo la psoriasis, y este y el molusco, que no es para hacer diagnóstico diferencial en este caso, pero sí con las verrugas vulgares planas producidas por el VPH o VPH, cuando uno se hace un traumatismo, el virus se siembra y pueden aparecer las papulitas planas, color piel, siguiendo un trayecto lineal. Entonces, en estos casos, sobre todo cuando está iniciando la enfermedad, es uno de los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta. Otra de las entidades con las que hay que hacer diagnóstico diferencial es con el líquen plano lineal y la porokeratosis lineal, que son lesiones también que siguen ese trayecto y que en determinado momento tenemos que tenerlas presentes porque, como les comento en otros vídeos, si no pensamos en ellas, si no las conocemos, muy difícil que las vayamos a diagnosticar. Que también pueden producir esas manchitas, esas papulitas blanquecinas, está la hipomelanosis de Hito, el neus pigmentoso, muchos otros mosaicismos, la hipoplasia dérmica focal o síndrome de Goltz. El vitiligo segmentario también son enfermedades que cursan con lesiones lineales e hipopigmentación, pero en estos casos es solamente mancha. Sin embargo, hay que tomarlo en cuenta y tenerlo presente. En medicina muchas cosas se parecen y a veces lo que parece no es. De allí la importancia y que siempre les insisto, no es fácil para nosotros hacer el diagnóstico, incluso sabiendo. Y yo que tengo tantos años, ahora voy a cumplir 40 años graduada de médico, cada día respeto más la medicina, la pediatría y la dermatología pediátrica. Cada día me cuesta más decir a la primera, eso es esto, señora. Hay que tener prudencia y no es sino la observación. Por eso es tan importante que usted tenga su médico tratante y que acuda con nosotros, que haga lo que le decimos. Y si es que no creyó, pues consulte a otro médico y sopese lo que se le dice, lo que se le explique, revise en la web, pero en páginas que sean fidedignas, páginas de las sociedades científicas. Aquí en España hay 24 sociedades que agrupan a pediatras, pues tiene mucho donde revisar. Y si no, como les decía, tipo Voltaire, deje que la naturaleza efectúe la curación siempre y cuando se comporte, como les decía al principio, de manera asintomática. Utilice un sustituto del jabón, un humectante y espere. Está indicado hacer biopsia, es decir, coger un pedacito de piel, hacer un pellizquito y estudiarlos desde el punto de vista de anatomía patológica. Pues no, no tratamos, no hacemos nada, educamos. La primera línea del tratamiento es educación. Educación en salud para la comunidad como el objetivo principal de este canal de piel a piel, que les invito a suscribirse, si así lo consideran, a que nos regalen sus likes, que nos ayuda muchísimo a hacer más visible nuestras producciones y a que lo compartan con sus amigos, con sus compañeros, con los cuidadores, con los grupos del colegio para evitar imprudencias, automedicación y maltrato al paciente. También puede dejar sus comentarios, sus inquietudes, sus preguntas que en algún momento les vamos a contestar. En relación al tratamiento, cuidados generales de la piel, no agredir la piel, no maltratar, no automedicar, educarse en salud y en ocasiones podemos prescribir alguna crema tipo corticoide, cremas antiinflamatorias de moderada potencia o más. Sobre todo yo las indico cuando las lesiones tienden a afectar el lecho unguial, porque muchas veces pudiera dejar, por la inflamación que se sucede a nivel de la matriz unguial, pudieran quedar afecciones permanentes a nivel de la uña. De resto, tratar de convencerles, decirles que vengan a hacer su seguimiento, por supuesto, y tratar de convencerlos que esa pérdida de pigmento o esa hipopigmentación postinflamatoria va a desaparecer en algunos meses, incluso en algunos pacientes.
las manchas, la hipocromía, la pérdida de pigmento posterior a un proceso inflamatorio de piel puede durar años, pero siempre se recupera y no deja marca. Todavía les debo otros tipos de líquen, que sería el líquen nítido, que aunque poco frecuente también, tenemos pacientes en la consulta. El líquen plano, que no es tan frecuente en niños, sin embargo, también tenemos pacientes de líquen plano. Y el líquen escleroso y atrófico, que tenemos pacientes con afectación sobre todo del área genital y que es una patología más frecuente en pacientes adultos. El líquen simple crónico o neurodermatitis, le invito a que lo vean en este canal y espero que les sea de ayuda. Compartan con sus conocidos, con sus compañeros y será hasta una próxima oportunidad. Mil bendiciones y a protegernos y mantener la salud. Adiós.